Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje al doctor Néstor Caferata, donde hemos tenido una seguidilla de expertos en materia ambiental a nivel mundial impresionante. Y hoy continuamos con el mismo tenor, con el doctor Hugo Echeverría de Ecuador, quien lo hemos designado también miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de la cual soy presidente. Bienvenido, Hugo, y felicidades. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a la audiencia y a la academia. Muy agradecido por la designación como miembro honorario. Un abrazo, Hugo. Bueno, entonces, el doctor Hugo Echeverría es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Master of Laws por McGill University en Canadá, Cheven Fellow en Gobernanza Ambiental, copresidente del Grupo de Trabajo en Derechos de la Naturaleza de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, miembro del panel de expertos de la Iniciativa de Naciones Unidas Harmony Right Nature, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, profesor universitario y abogado en el ejercicio desde hace 21 años con gran excelencia y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. El doctor Hugo Echeverría disertará sobre el tema los derechos de la naturaleza, avances en la última década, continuando con este gran homenaje muy merecido al doctor Néstor Caferata. Hugo, ¿por qué el Ecuador dio ese salto hacia el ecocentrismo en su constitución que es tan mencionada conjuntamente con la boliviana? En primer lugar, es un honor para mí formar parte de efectivamente este gran homenaje que la academia está realizando al jurista y amigo Néstor Caferata. Es un gusto formar parte de este evento. Respondiendo a la pregunta, hay muchísimos factores que explican el cambio de modelo, ya ni siquiera de paradigma, sino de modelo, desde abrazando una visión ya no biocéntrica, sino ecocéntrica, que ocurrió en el Ecuador en el 2008. Hay razones de coyuntura, hay razones que no tienen que ver con el derecho, pero por tiempo, pues yo quiero referirme a dos que son de carácter jurídico. La primera, y que seguramente sea la que más se conoce fuera del Ecuador, es que el Ecuador tiene un sistema jurídico plural, muy similar a lo que pasa en Canadá, por ejemplo. Y en este sistema jurídico plural conviven la tradición heredada de España, la tradición civilista, pero también tiene un peso específico muy, muy importante, la tradición jurídica indígena. De manera que esto empieza a plasmarse no en el 2008, que es la constitución, la fecha de la constitución que da el paso hacia los derechos de la naturaleza, sino antes, desde cambios constitucionales que se realizaron en el año 98. De manera que ahí tienen un primer pilar importante. Ahora bien, siendo importante, no es el único y tampoco es el fundamental, digámoslo así. Hay otro pilar que se analiza desde la perspectiva del derecho constitucional, y es que el Ecuador abrazó desde muy temprano esto que ahora conocemos como constitucionalismo ambiental. ¿Ya? El Ecuador en los años 80 da el paso al reconocimiento del derecho humano a vivir en un ambiente sano, por ejemplo. Y en los años 90 da el paso al reconocimiento de la supraindividualidad de los derechos ambientales y también la incorporación del concepto biocéntrico del equilibrio ecológico. Y en el 2008, pues definitivamente da el paso al reconocimiento de la naturaleza como un nuevo sujeto de derechos. Y como tercer factor, esto podemos hablar más adelante, sí tiene que ver que algo que ha sido resaltado por quienes nos han precedido en las conferencias, sí tiene que ver la preocupante inefectividad de la normativa ambiental. Ojo, que no estamos hablando del derecho ambiental, sino de la normativa, de la forma como la norma abordó la problemática ambiental. Para cerrar este primer bloque, me gusta, y más allá de las puntuales, me gustaría también mencionar que, sin duda alguna, como nos recordó el profesor Gonzalo Soto, estamos en un momento en el que el derecho se está replanteando. Este término replanteo que utilizó Gonzalo me parece muy, muy adecuado, ¿no? Estamos en un momento en que el derecho se está replanteando su función,
para hacer frente a cómo el ser humano se va a relacionar con la naturaleza. Y claro, el Ecuador es el primer caso, es un modelo hasta ahora único, porque único en el mundo en adoptar una postura constitucional directa frente a esta situación. Por eso es que yo estoy muy agradecido que se pueda utilizar, emplear este espacio para compartir la experiencia ecuatoriana, que es única, es diferente. Esto no es derecho ambiental, esto es derecho constitucional, lo que vamos a hablar de aquí en adelante, ¿no? Y es el primer modelo, no es el único, porque ustedes conocen que en Colombia hay un modelo jurisprudencial que es tal vez el más conocido en el mundo en este momento. En la India, igual, con otro sistema jurídico, hay un modelo también de desarrollo jurisprudencial. En otros países, como en Bolivia, hay un modelo legislativo, ¿ya? En Nueva Zelanda hay modelos diversos. El Ecuador sigue siendo el único en haber constitucionalizado este tema, y 13 años más tarde tenemos bastantes temas por compartir. Qué interesante, ¿no? Cómo se adoptan estos nuevos modelos constitucionales, como atinadamente dices tú, Hugo, reorientándose, replanteando el derecho, y cómo desde el tema constitucional, desde la Constitución misma lo hace evidentemente el Ecuador con su novedosa en su momento Constitución, y lo que también se ha hecho, que dijiste tú, con sobre todo la jurisprudencia, ¿no?, de la Corte Suprema de Colombia, que va a estar con nosotros Luis Armando Tolosa Villabona, que es el ministro que presentó las ponencias estas del oso chucho, y luego sobre todo la de la Amazonia colombiana. Excelente, Hugo. Oye, Hugo, hemos hablado de este tema de los derechos de la naturaleza. Cuando abordamos los derechos de la naturaleza, ¿son estos derechos ambientales? Ya, muchas gracias. La respuesta es negativa. No, no son derechos ambientales, y esto es lo que significa que el modelo ecuatoriano sea único, porque la base jurídica de los derechos de la naturaleza no es ambiental. No, este tema no es un apéndice del derecho ambiental, ni de la legislación ambiental. Al punto que, como veremos más adelante, en las primeras sentencias sobre derechos de la naturaleza cuestionan los estándares normativos ambientales. Hay declaratorias de inconstitucionalidad de normas de legislación ambiental, porque los requerimientos para la protección del ambiente no necesariamente son suficientes para garantizar el derecho de la naturaleza a su existencia, por ejemplo. Ya vamos a ir hacia adelante. Pero, respondiendo a la pregunta, no. Los derechos de la naturaleza en el Ecuador no forman parte de la teoría del derecho ambiental, ni de la normativa jurídico-ambiental. Forman parte del derecho constitucional. Y esto en sí mismo, Jesús, ha significado una muy buena idea jurídica, porque en este momento el contenido de estos derechos constitucionales están siendo desarrollados por los jueces constitucionales como un derecho constitucional más. Es decir, no como un elemento o un aspecto del derecho ambiental. Y esto es lo que le diferencia al modelo ecuatoriano de los demás modelos, que, como bien ha señalado el juez Lorenzetti en su intervención sobre colapso ambiental, se trata de dos corrientes, las que estamos atestiguando en este momento, ¿verdad? La primera corriente, que es la de la ecologización del derecho ambiental, ¿ya? Y esta otra, que la Corte Interamericana, en un pie de página en su opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos, ya calificó a los derechos de la naturaleza como una tendencia. Vean, en tan solo una década, este tema ha dado pasos importantes y muy rápidamente. Entonces, la conversación de hoy no se va a referir y esto es importante que me gustaría mucho aclarar, no se va a referir sobre la corriente de la ecologización del derecho ambiental, que, dicho sea, es una corriente con la que tal vez la audiencia esté mucho más familiarizada, porque es la corriente de mayoría en este momento. Todos nuestros países estamos observando cómo se está reconociendo una inefectividad en la normativa ambiental con mucha preocupación, y por ende se está empezando a volver a los orígenes del derecho ambiental, porque el derecho ambiental siempre fue verde, siempre estuvo el cuidado de la naturaleza en el eje disciplinario, pero por diversas razones, pues eso no se ha hecho realidad. Entonces, nosotros en el Ecuador optamos por esta segunda corriente, que
a diferencia de lo que pasa en el modelo colombiano, por ejemplo, no es antropocentrista, no es biocentrista, es francamente ecocéntrica. ¿Por qué? Porque la naturaleza es el nuevo sujeto, es la titular del derecho, ¿sí? No es un derecho humano a la naturaleza, sino es un derecho de la naturaleza a su respeto integral, a su resiliencia y a su restauración, como bien nos recordaba Gonzalo en su comparecencia. Entonces, más adelante vamos a conversar un poco sobre qué es lo que ha dicho la Corte al respecto, pero me adelanto en señalar que por el perfil, por la base jurídica ecocéntrica de los derechos de la naturaleza, estamos en un escenario que no es parte del derecho ambiental. Ahora bien, yo sí quiero aclarar un tema, porque esto puede dar lugar a confusión. No significa que los derechos de la naturaleza están en pugna con el derecho ambiental. No, todo lo contrario. Significa que los derechos de la naturaleza vienen a reforzar los derechos ambientales y cualquier otro derecho constitucional previsto en la norma suprema ecuatoriana. Es tal esta aproximación que la Corte Constitucional del Ecuador, en una sentencia de hace pocos meses, ha reconocido el carácter complementario. Esto es porque los derechos constitucionales en el Ecuador son interdependientes entre sí, se complementan. Y para cerrar este segundo punto, yo sí quiero hacer alusión yo suelo mencionar esto en mis clases. Miren, a veces se piensa que los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales están en pugna, nada más lejos de la realidad. Por el contrario, los derechos ambientales y los de la naturaleza son la mano izquierda y la mano derecha, ¿sí? Que cuando se juntan se hacen más fuertes. Gracias, Hugo. Bueno, ya habiéndose hecho esta aclaración tan importante, ¿cuál ha sido el papel ya de los jueces en el desarrollo de estos nuevos derechos? O sea, pretoriamente, ¿cómo se ha venido haciendo, Hugo, en el Ecuador? Fundamental, yo soy abogado en ejercicio profesional en temas ambientales y reconozco el papel de los jueces no solo en dotar de contenido a estos nuevos derechos, sino también en tratar de aplicar los derechos ambientales. ¿Sí? Si algo hemos avanzado en la materia en el Ecuador, ha sido en virtud de los jueces y sobre todo de los jueces constitucionales. En el Ecuador tenemos un sistema de justicia constitucional que tiene su cuerpo específico y es la Corte Constitucional. No tanto es la Corte Suprema como pasa en otros países. Y son jueces especialistas en derecho constitucional. Bueno, yo quiero hacer aquí referencia a un tema que también me ha llamado mucho la atención como abogado. Todos en nuestro continente estamos familiarizados con la tradición jurídica del derecho civil, que es la que prevalece en nuestra región, ¿verdad? Y en esa tradición jurídica, quien tiene un rol primario en el desarrollo del derecho constitucional para dotarles de contenido, es el legislador, ¿verdad? Es el legislador el que tiene a su cargo la regulación de los derechos, del ejercicio de los derechos constitucionales. Pero en nuestro país se ha dado el fenómeno de que el legislador no ha cumplido a cabalidad ese papel. Ciertamente, pues legislar sobre derechos de la naturaleza no es fácil, no es fácil. No obstante, al estar considerados, al estar reconocidos como derechos de la naturaleza, la Constitución del Ecuador habilita a cualquier persona el acceso a la justicia constitucional directa. Aquí hay una regla de legitimación procesal muy generosa que es acorde a todos los estándares de participación ciudadana desde la Declaración de Río, que habilita a cualquier persona a accionar derechos constitucionales y sobre todo los ambientales y los de la naturaleza ante un juez constitucional. Jesús, esto ha significado que la ciudadanía ha ido a la Corte para solicitar lo que se llama un amparo. En el Ecuador se llaman garantías jurisdiccionales, medidas cautelares, acción de protección. Acción de protección. Pero para generalizar el término es el equivalente a un amparo, ¿verdad?
Sí. Y eso ha derivado, Jesús, en que los jueces, no los legisladores, esto es curiosísimo, ¿no? Esto nos acerca mucho al sistema anglosajón, al sistema legal anglosajón, quienes sean los jueces los que nos digan qué son los derechos de la naturaleza y cómo debemos aplicarlos. Entonces, para cerrar este tercer bloque, sin duda alguna han sido los jueces protagonistas, protagonistas en definir el contenido esencial de los derechos de la naturaleza. Yo tengo aquí un par de sentencias que fueron emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador, a las que me quisiera referir más adelante, y que reflejan precisamente esto, ¿no? Hugo, qué importante, bueno, primero, qué bueno que haces el comentario de lo que es el amparo en Ecuador a la acción de protección que se designa así, antes era amparo, ¿verdad? Con la nueva constitución fue acción de protección y hay un recurso de protección que es el chileno, también es el amparo, pero la trascendencia hoy de tener una corte constitucional, dentro de la magistratura constitucional tenemos salas constitucionales, cortes supremas y en estos verdaderos tribunales constitucionales, estas cortes. Aquí por la academia han pasado algunos muy valiosos, como el doctor Agustín Grijalva, Teresa Núquez y Ali Lozada. ¿Qué tan importante ha sido en este tema del protagonismo para que se digan y se aclaren y se determinen los derechos de la naturaleza a través de la magistratura constitucional, es decir, a través de una corte constitucional? ¿Qué tan importante es el tener una corte constitucional desde tu visión, Hugo? Absolutamente importante. ¿Por qué razón? Porque la respuesta, lo que sabemos hoy, en este momento en el Ecuador sobre derechos de la naturaleza, no es fruto de un debate político que normalmente se da en la legislatura, carente a veces de sustento jurídico, ¿ya? Sino que es fruto de un debate profundamente jurídico, en primer lugar, está a cargo de jueces, y en segundo lugar, de orden constitucional. Y en tercer lugar, y esto tal vez es un aspecto coyuntural, pero a la vez fundamental. La Corte Constitucional del Ecuador, que es la que nos ha dado las primeras decisiones sobre derechos de la naturaleza, es una corte que tiene altísimo prestigio en el país por su conformación. Es una corte que está en funciones desde el año 2019 y que ni más ni menos tuvo como presidente un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un reconocidísimo profesor de varias generaciones de abogados en el país. Tiene además entre sus integrantes a reconocidos juristas de la academia, a reconocidos juristas del ejercicio profesional. De manera que, si bien pues y la Corte ha tomado decisiones en temas muy controversiales en el país, lo cual también le ha dado un nivel altísimo de reputación porque básicamente pues la Corte hizo frente a temas que en el pasado nadie quiso hacer, ¿verdad? Temas delicados, temas que generan controversia. Y como los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Porque acá en el Ecuador, más allá de que están reconocidos, y a eso nos vamos a referir más adelante, eso no significa que sea un tema pacífico. Así es que todos estos componentes dan cuenta que las primeras decisiones, que además son las que están sustentando los grandes pilares teóricos sobre los derechos de la naturaleza, han sido beneficiadas porque fueron emitidas por una corte constitucional, no por la legislatura, sino por jueces, por juristas constitucionales de altísimo renombre en el Ecuador. Hugo, entonces, ¿qué tan efectivos o cuál es la efectividad? ¿Son efectivos precisamente los derechos de la naturaleza? Antes de pasar al tema, yo no quiero hacer referencia a un punto adicional. Muchos entre quienes abogan por los derechos de la naturaleza, hubo esta preocupación de que debido a que los jueces de la Corte son constitucionalistas y que no eran especialistas en la materia, digamos, ni siquiera en derecho ambiental, había mucha preocupación acerca de cuál va a ser el análisis de este tema en el marco de la Corte Constitucional.
Y me parece que la preocupación era, yo no compartía esa preocupación, ya les voy a comentar, pero me parece que era válida porque históricamente, no sé cuál sea el caso en otros países, pero históricamente los tribunales, no solo los constitucionales, sino los de justicia ordinaria, no le dieron mucha importancia al ambiente como un bien jurídico, ¿sí? Yo tengo un estudio de unas 60 resoluciones de tribunales constitucionales del país y la verdad es que el bien jurídico ambiente nunca tuvo un rol protagónico en las decisiones judiciales. Entonces, claro, los abogados de los derechos de la naturaleza tenían la misma preocupación de que los jueces no le tomen, no tomen en serio este tema. Pues desde el inicio mi postura fue distinta. Yo más bien aplaudí la idea de que este tema sea discutido por jueces de diversa perspectiva. Entonces, hay jueces conservadores, hay jueces liberales, porque me parecía que eso iba a enriquecer la discusión, el debate sobre la naturaleza jurídica de estos nuevos derechos. Y así resulta. En las decisiones en las primeras sentencias, lo que podemos observar es que los jueces están preocupados porque los derechos de la naturaleza sean legislados, por ejemplo, de acuerdo con el estándar constitucional común de reserva de ley. Es decir, que el contenido de estos derechos no sea regulado por un ministro, ¿ya? Ni siquiera por el presidente, o sea, no por la función ejecutiva, sino que sean regulados por el legislador mediante una ley. O como vamos a ver más adelante, que el contenido de los derechos de la naturaleza sea regulado de manera precisa, cumpliendo estándares de claridad acordes al derecho constitucional de la seguridad jurídica. Entonces, como puedes ver, la discusión que se dio, la primera discusión, porque no se ha agotado, que se ha dado sobre este tema es puramente constitucional. Gracias, gracias al debate jurisdiccional que se dio sobre el tema en la Corte. Sobre la efectividad. Mira, estamos acá 13 años después de que la Constitución reconozca derechos a la naturaleza, esto insisto, ¿sí? Como nuevo sujeto, y tenemos por lo menos 6 casos sentenciados en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de normas ambientales que son insuficientes para garantizar este derecho y que ya están expulsadas del ordenamiento jurídico. Ya tenemos un efecto jurídico inmediato que compartir en este momento. Normas ambientales que vulneraban derechos de la naturaleza acaban de ser expulsadas. Por otro lado, tenemos también proyectos importantes desde el punto de vista de desarrollo económico que, habiendo sido autorizados por haber cumplido la normativa ambiental, han sido en este momento suspendidos y hasta paralizados porque esos estándares no han sido suficientes para garantizar los derechos de la naturaleza. ¿Qué quiero decir con estos dos ejemplos? Que el nivel de efectividad que todos ansiábamos se logre con la legislación ambiental y que lamentablemente no fue así. En 13 años estamos empezando a ver cambios sustantivos de fondo con la aplicación de los nuevos derechos de la naturaleza. Excelente. Vaya, en este momento, después de ver los derechos de la naturaleza y el tema de la efectividad, cómo se empiezan a ver precisamente estos resultados, Hugo, ¿cuáles son las críticas precisamente que se tienen en relación al reconocimiento de estos nuevos derechos? Bueno, las críticas abundan y claro, cuando me hacen esta pregunta yo inmediatamente relaciono a lo que está pasando en Chile en este momento. Chile está viviendo un proceso constituyente que está nutriéndose mucho de la experiencia ecuatoriana. Y claro, en los últimos días, los colegas chilenos han señalado que, claro, cuando se discute este tema, enseguida surgen las críticas, que son muchas, pero que se resumen que podemos resumirlas en dos. La primera es que se les critica a estos derechos porque no serían necesarios.
¿Y cuál es la crítica? En el sentido, la crítica es que, bueno, el mismo resultado podemos lograr con una efectiva aplicación de la normativa ambiental. Y yo añadiría que el mismo resultado se podría lograr aplicando bien el Código Civil, inclusive napoleónico, ¿verdad? Con la restitución en íntegro, por ejemplo, o aplicando bien la normativa de carácter administrativo. Entonces, el primer argumento en contra de los derechos a la naturaleza es que no son necesarios, que podemos llegar al mismo lugar utilizando bien la normativa ambiental. El segundo argumento en contra es que son inconsistentes con los aspectos fundacionales del derecho, y que evidentemente el derecho es antropocéntrico, ¿verdad? Eso nadie discute, y que por ende estas visiones ecocéntricas simplemente son incompatibles con la base del derecho. Y la tercera crítica, que curiosamente viene de los sectores del derecho ambiental, es que estos derechos son más bien de orden simbólico, que no tienen ninguna sustancia jurídica. Entonces, estas son las críticas que se observan con mayor recurrencia. Qué interesante. Ya abordaste tú en toda esta disertación cómo da el salto Ecuador hacia el ecocentrismo en su constitución, la primera, ¿no? En el mundo, ya eso no se lo quita a nadie. Y cómo pretorianamente se han venido haciendo cosas importantes, el caso colombiano. Pero luego me llamó mucho la atención y se me hizo muy interesante porque también es gente que me ha tocado conocer y que respeto igual que a ti, del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe ser Hernán Salgado Pesantes, que fue el anterior presidente, porque hace unos días entró de presidente un excelente amigo y miembro honorario de la Academia, Lido Lozada. ¿Qué importancia tuvo el que haya sido presidente Hernán Salgado? ¿Qué tú abordaste en este sentido, sobre todo para la producción jurisprudencial en este tema de los derechos de la naturaleza, Hugo? Y esta es una opinión mía, ¿no? No, pero es bien interesante, mía, o sea, es muy interesante en el tema del derecho de doble fuente. Que un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presida la Corte en la que se están sentando las bases fundacionales de la teoría de los derechos de la naturaleza, me parece que es un hecho que pasará a la historia, ¿sí? Entonces, y todos conocemos la dimensión de conocimientos del profesor Salgado Pesantes, Sí. de manera que es una carta de presentación, pues, que aporta absoluta solidez jurídica al contenido de las decisiones. Lo propio puede decirse del actual presidente, que es uno de los juristas más reconocidos en el mundo de la argumentación jurídica. Talentosísimo. ¿Verdad? Así es. El presidente, el juez Lozada. Y sí, lo propio se dice de los demás miembros de la Corte. Cada uno tiene unas credenciales importantísimas. Sí, de manera, el juez Grijalva, que también salió en un proceso de sorteo, es un juez con formación académica muy rigurosa, que además aportó esa argumentación jurídica. Uno puede verlas en las sentencias, algunas de las cuales son ponencias del juez Grijalva, del juez Ávila, la jueza Salazar también, que también, la jueza Salazar también es una académica especialista en derechos humanos, y es la jueza que dictó la primera sentencia de esta segunda conformación de la Corte, que tiene que ver con el derecho a la naturaleza en ámbito de agua y específicamente al caudal ecológico. Qué interesante, o sea, más que nada como un verdadero ejemplo lo que se hizo constitucionalmente y en la conformación de una corte que, si no me equivoco, es de 9 miembros, 9 jueces, ¿verdad? Sí, es de 9 jueces. Y acá, miren, si vamos un poco haciendo un desglose de las decisiones, tenemos decisiones también del juez Ávila, que salió también en este proceso de selección, que tienen una sustentación muy fuerte en aspectos de sociología jurídica, ¿sí? Pero son es decir, el tema se exploró en la Corte desde varias perspectivas.
Y ahora último, que este es un caso que en este momento está causando mucho interés en el Ecuador, mucha controversia también. La jueza Teresa Núquez Excelente. acaba de dictar una sentencia de su ponencia, pero que tiene que ver con el análisis de los derechos de los animales en el marco de los derechos de la naturaleza. Entonces, fíjense, en el Ecuador realmente estamos discutiendo, estamos un paso adelante en estos aspectos. Es un país que puede compartir y que ofrece una aplicación práctica de esta nueva corriente, de esta nueva tendencia. Y lo importantísimo que yo quisiera resaltar, insisto, es que el escenario no ha sido el legislativo, que sería el primario, digámoslo así, pero Claro. que de alguna manera eso terminó fortaleciendo al análisis de este tema porque ha sido analizado a nivel de Corte Constitucional, que es el órgano máximo de justicia constitucional, y por jueces que tienen credenciales que todos reconocen son inmejorables. No, es que Hugo, qué importante en este famoso momento de concretización e intermediación entre el momento constituyente, igual con sus reformas, y la aplicación del precepto jurídico. O sea, ¿cómo se da este tema? Yo decía, el tema me gustó mucho de la conformación, tú como un estudioso del derecho, y también lo eres en específico también del derecho constitucional, es muy claro. ¿Cómo ha sido trascendente, sobre todo en este tema del aspecto pretoriano, el que incluso buscar la manera de una adecuada conformación, ¿no? Hablando de la autonomía procesal constitucional delegada, que es muy interesante en nuestra materia. Por ejemplo, Lorenzetti en Argentina, lo que le ha aportado en la conformación de la Corte de México, tiene excelentes ministros, que son los jueces constitucionales, ministros de Corte, y que maravilloso sería que un hombre como don Sergio García Ramírez, o ahora Eduardo Ferrer Magregor, que presidieron la Corte y que son gente muy brillante, y que conocen todo este tema tan importante y que permea en ese diálogo jurisprudencial, pues integrar a la Corte, ¿no, Hugo? Exactamente. Y miren, aquí hay un tema adicional. Los derechos de la naturaleza no necesariamente son bienvenidos por todos en el Ecuador, hasta el día de hoy. Pero siempre en el ámbito jurídico, siempre fueron o un poco marginados, digámoslo así, del debate me refiero, ¿no? O vistos desde un punto de vista más bien frívolo. Bueno, pues 13 años después, con estas decisiones, están todos pues muy atentos a ver qué ha sido esto los derechos de la naturaleza. Y lo interesante, Jesús, y por qué quiero compartir esta idea, es que incluso yo he hecho ese ejercicio, yo me estoy demorando en el estudio de las sentencias porque estoy analizándolas desde un punto de vista crítico, tratando de identificar no solo las fortalezas, que son muchas en estas sentencias, muchísimas, pero también las debilidades. Y francamente me está costando trabajo encontrar problemas de argumentación, por ejemplo, o temas en los que uno puede decir, bueno, aquí la Corte se equivocó. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que se nota que la Corte, porque en el Ecuador las decisiones tienen que pasar por un voto de mayoría, ¿no? Del pleno de la Corte. Entonces, tú tienes decisiones que necesitan mínimo 5 votos de mayoría, ¿verdad? Hay decisiones que tienen 7 votos de mayoría. Entonces, lo que yo quiero decir es que el nivel de la ratio decidendi que se está formando con estas decisiones es de altísima calidad. Claro, riquísimo. Es muy difícil impugnar los razonamientos que plantea la Corte acá. Eso es por un lado. Y por otro lado, me parece que la Corte tomó nota de que en el foro de los abogados el tema pues es ajeno todavía, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las sentencias, Jesús, y esto me parece muy, muy adecuado, la discusión, el razonamiento, la motivación, no es de derecho, no se aleja del lenguaje y de los aspectos que un abogado constitucionalista común puede entender. Entonces, en la Corte, en estas decisiones se refieren, por ejemplo, al principio de reserva legal, ¿ya?
se refieren, por ejemplo, al derecho constitucional a la seguridad jurídica, ¿sí? Se refieren, por ejemplo, a la necesidad de que los derechos de la naturaleza, al ser derechos constitucionales, estén en relación, sean interdependientes con otros derechos constitucionales, como el ambiente, como la salud, incluso como el mismo derecho a la propiedad y el desarrollo económico. Claro, pues sí, sí. Entonces, están planteados los argumentos de tal manera que que no necesitas ser abogado especialista en derecho ambiental y menos en derecho de la naturaleza, que nadie lo es, para entender la forma como la Corte llegó a las decisiones que tomó. Que dicho sea, son decisiones muy, muy rigurosas. Y con esto quiero dar un ejemplo. Hay un proyecto minero de carácter internacional que fue autorizado para que inicie la fase de exploración en 2017. ¿Ya? Tiene todas las autorizaciones administrativas requeridas por el Ecuador, incluyendo las ambientales, estudios, etcétera. ¿Ya? Pero resulta que este proyecto realiza fase de exploración en un lugar que tiene una categoría administrativa de bosque protector, y que además alberga ecosistema frágil de bosque, y que además es el hábitat, ojo con esto porque esto es interesantísimo, de cientos de especies de flora y fauna que están en peligro, que están amenazadas de extinción. Algunas de ellas que están en peligro crítico de extinción, es decir, al borde de la extinción. No obstante, el Estado otorga autorización, incluyendo la autorización ambiental. Bueno, años más tarde, 4 años más tarde, como consecuencia de un reclamo ciudadano, la Corte Constitucional selecciona este caso y dice que el Estado no debió haber nunca autorizado este proyecto porque evidentemente pues va a generar una afectación a las especies que están en peligro de extinción. ¿Ya? Y en virtud de los derechos de la naturaleza, porque este caso se analizó a la luz de los derechos de la naturaleza, revocó, dejó sin efecto las autorizaciones, ¿sí? Y dispuso que el proyecto tenga que salir del área. No porque es un área protegida o porque es un bosque protector, sino porque es el hábitat de especies que están en peligro de extinción. Ahora, ¿por qué decidió esto la Corte? Porque puso en aplicación lo que dice el artículo 73 de la Constitución, que forma parte del capítulo de los derechos de la naturaleza, que exige, es una norma que tiene una vocación dispositiva, que le exige al Estado la adopción de medidas precautorias y restrictivas, Jesús, restrictivas para las actividades que pueden conducir a la extinción de las especies. ¿Ya? Y entonces la Corte dice, miren, la Constitución dice que el Estado tiene que actuar de manera precautoria y tomar medidas restrictivas. Entonces, en tal virtud, la minería no puede realizarse en un lugar en el que habitan animales que están en peligro crítico de extinción. Esto nunca antes se había visto en una decisión de esta magnitud de reforzamiento de los derechos de la naturaleza en la época del Ecuador medioambiental. ¿Sí? Y es más, la Corte además señala y reitera este argumento de que los instrumentos de gestión ambiental que son tan importantes en nuestra materia, ¿sí? No deben ser tomados a la ligera, sino no deben terminar siendo, dice la Corte, un mero trámite. Lo dice así, sino que tiene que abordar los aspectos sustantivos de la decisión, tiene que realmente informar una decisión, porque el instrumento de gestión ambiental es la articulación entre la teoría del desarrollo sustentable y la puesta en práctica en casos concretos. Entonces, esto es lo que a estos niveles está llegando la Corte de aplicar con rigurosidad la norma que está orientada a garantizar los nuevos derechos de la naturaleza.
No, gracias, extraordinaria disertación, muy, aparte muy claro, muy profunda, una manera de distinguir, de determinar este detonante precisamente de la implementación del ecocentrismo en la Constitución, cómo se ha venido actuando pretorianamente, todo lo que ha venido surgiendo y la efectividad específicamente de estos derechos de la naturaleza y las críticas que se vienen dando con el reconocimiento de estos nuevos derechos, pero qué importante es tenerlos. Gracias, Hugo, pues es maravilloso que hayas estado precisamente en este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a nuestro amigo, nuestro común amigo Néstor Caferata, extraordinario jurista y mejor amigo. ¿Qué le ha aportado, Hugo, para concluir, qué le ha aportado nuestro amigo Néstor Caferata desde tu visión al desarrollo del derecho ambiental? Bueno, yo tengo aquí una de las primeras obras que creo que todos han mencionado en las intervenciones. Al día de hoy, Néstor Caferata es la figura más visible del derecho ambiental de nuestra región. Me parece que Néstor aporta sustancia a nuestra materia día a día. Así es que quiero insistir en las palabras que han mencionado quienes me han precedido en estas charlas y aportado sustancia. Eso es lo que me sintetiza mi opinión sobre Néstor, ¿no? Me gusta mucho que Néstor se esfuerza en el análisis del derecho ambiental desde la perspectiva de los principios. Y porque le da, esta es la columna vertebral de cualquier disciplina jurídica, y él ha dedicado su carrera y su profesión al tema del estudio de los principios. Hugo, ¿qué es Néstor el amigo? Bueno, mira, aquí me voy a quedar un minutito porque tengo varios temas que comentar. Bueno, en primer lugar, este es un tránsito entre el académico y el amigo. Néstor es de esas personas con las que tú puedes debatir. Mira, yo soy abogado en ejercicio de la profesión y a mí me gusta debatir. Pero me gusta debatir con personas que pueden debatir, ¿verdad? Entonces, con Néstor, yo topo temas en los que se genera un debate, como por ejemplo, la naturaleza jurídica del principio indubio pro natura, que para unos es de favorabilidad, para otros es de interpretación. La misma irrupción de los derechos de la naturaleza en un escenario marcado por la corriente del enverdecimiento del derecho ambiental. Y que ciertamente muchos colegas ambientalistas pues no están de acuerdo con los derechos de la naturaleza y hasta le ven con un cierto recelo, ¿verdad? Pero con Néstor podemos conversar de esto respetando los criterios jurídicos divergentes y enriqueciendo ese diálogo. Para mí ese es un verdadero académico, ¿verdad? Una persona que está abierta a escuchar la opinión del otro y de alguna manera hasta enriquecerse de esa opinión. Así es que yo encuentro en Néstor esa cualidad en alto grado. En segundo lugar, el amigo. Miren, alguna vez cuando abogado joven fui a la Argentina, me topé con Néstor Caferata, entonces designado como el primer secretario, ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia para temas ambientales. Y Néstor, sin conocerme, tuvo la amabilidad no solo de hacerme un tour extraordinario por el edificio de la Corte Argentina, que es magnífico, sino que además me guió hasta la calle de las librerías, que es tan famosa en Buenos Aires, y bueno, ahí como cualquier jurista, pues uno puede quedarse horas y días enteros, ¿no? Entonces, y desde entonces surgió una amistad que se mantiene hasta el día de hoy, que es inmejorable. Entonces, es un amigo, es una persona que comparte, que se esfuerza por compartir el conocimiento, que te abre las puertas, que te responde al minuto, ¿verdad? Así es que eso es lo que yo puedo decir sobre Néstor Caferata, el amigo, el académico y el jurista. Muchas gracias, Hugo, por haber estado en esta conferencia en el marco del Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a Néstor Caferata, en tu designación como miembro honorario de nuestra academia, que nos da mucho gusto. Siempre se agregan miembros muy importantes de todo tipo y bueno, nos da mucho gusto sabiendo tu calidad humana y tu capacidad en cognición jurídica. Y hoy, pues, en este marco has dado una extraordinaria presentación. Pues muchísimas gracias por tu participación, Hugo.
Gracias, Jesús. Un mensaje final. Quiero extender una cordial invitación a quienes nos están mirando para para estudiar el caso ecuatoriano con este modelo constitucional ecocéntrico de derechos de la naturaleza. Es muy interesante, es importante, incluso para generar un contraste con el modelo que está prevaleciendo en nuestra región del enverdecimiento del derecho ambiental. Quedan todos cordialmente Hay que invitados y hacer pues yo algo, estoy a las perdón, que estás órdenes. generando, hay que ponernos de acuerdo y generar algo interesante con la academia. ¿Qué te parece? Aparte. Encantado, a las Me órdenes. parece perfecto. Pues bueno, hoy estuvo con nosotros el doctor Hugo Echeverría, quien evidentemente es un jurista de la más alta talla, un hombre muy querido también por Néstor Caferata, copresidente del Grupo de Trabajo de Derechos de la Naturaleza de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, miembro del panel de expertos de la Iniciativa de Naciones Unidas Common Rai en altura, y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, un hombre extraordinario, ser humano y un jurista de la más alta talla. Pues hoy despedimos al doctor Hugo Echeverría y continuamos con la siguiente entrevista en el marco de este Congreso Internacional de Derecho Ambiental en homenaje a Néstor Caferata. Muchas gracias.